Ya. Entonces, bueno, lo que les comentaba es que los comandos que tenemos acá son principalmente para hacer el movimiento de los archivos. Archivos, directorios que ustedes tengan en su computador local y todo ese tipo de cosas que van a trabajar en las simulaciones, ustedes las pueden mover libremente al clúster. Nos hemos encontrado con situaciones que también, a ver, la copia es viceversa, o sea, yo puedo copiar desde mi computador al clúster y obviamente después cuando terminan mis simulaciones yo me las puedo traer de vuelta, que es una de las cosas como que nosotros querríamos hacer para poder ir guardando, porque no sé si recuerdan, pero ayer Ginés les comentó que parte de nuestra infraestructura tiene que ver con que tenemos un almacenamiento compartido entre todo el clúster, pero es un almacenamiento que es bien específico, bien especial para utilizarlo en ambientes de supercomputación, y lamentablemente es demasiado caro, porque las prestaciones que da este espacio son muy buenas, pero es muy caro. Entonces, lo que nosotros siempre le decimos a los usuarios es que ustedes no pueden guardar, digamos, definitivamente sus resultados aquí en el clúster. La idea, obviamente, que después que ustedes hagan las simulaciones y obtuvieron los resultados, ustedes las copien a su computador. Y aquí es donde yo les comentaba que muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que los resultados pesan mucho, que probablemente puede pasar con alguno de los programas. Y aquí es donde ustedes tienen que tener la precaución de utilizar el programa adecuado al momento de copiar. ¿Por qué digo el programa adecuado? Porque la idea es que si tenemos archivos muy grandes, probablemente la copia va a tardar. De hecho, va a depender de la conexión que tengamos nosotros en el clúster, como la conexión que tenemos en la casa. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen los problemas que tuve yo ahora de conexión, probablemente se puede ver interrumpida la copia de los archivos. Entonces, ahí hay un programa bien bueno que nosotros utilizamos, que no sé si quizás alguno lo conoce, que se llama rsync. ¿Cuál es la gracia de rsync? Que tiene una opción que les permite resumir la copia de archivos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estoy copiando un archivo muy grande y voy en el 50% y se me corta la conexión, yo la próxima vez puedo retomar desde el 50% y no tengo que partir de cero. En la wiki que tenemos nosotros hay una parte, de hecho lo mismo que está acá en la presentación, pero además también está escrito, está ahí como descrito, perdón, cómo utilizar el programa de rsync para que ustedes no tengan problemas a la hora después de retomar la copia de los archivos. Así que eso es importante que tengan claro. También el tema de lo que es la introducción a SLAM o qué es lo que es el gestor de recursos que tenemos nosotros, que las tareas funcionan, digamos, con una cola de recursos. Todos nuestros recursos los administra este programa internamente. Entonces, cuando yo lanzo mis tareas, se las estoy entregando a él y él internamente está revisando si quedan recursos disponibles o no para poder asignármelos a mí y que las tareas entren a ejecución. La verdad es que hay bien como pocos comandos que ustedes van a tener del gestor de recursos. No tienen que aprendérselos todos los comandos. De hecho, es uno de los miedos que tiene mucha gente cuando trabaja con estos clústeres, es que, no se dicen, tengo que aprenderme muchos comandos, tengo que aprender a utilizar una consola antigua de los años 80, entonces es como súper complicado. No tengan miedo, la verdad es que son súper pocos los comandos. Lo mismo con Linux, la gente que no tiene experiencia con Linux no necesitan ser acá como un máster en Linux para poder trabajar en el clúster, tienen que saber los comandos básicos, comandos, por ejemplo, el que les mostramos delante para poder ingresar al clúster, el SSH. Hay otros comandos como el ls, que es para poder listar archivos, para moverse entre directorios. Otra cosa importante, aprender a utilizar algún editor de texto de consola. Existen distintos editores de texto de consola, como Nano, que es el que recomendamos nosotros para la gente que está recién partiendo, pero también ustedes podrían trabajar con sus archivos de texto en su computador y después los pueden copiar como les mostré antes. Cosas importantes que les queden claro tiene que ver con las particiones que tenemos en Leftraru. Cuando nosotros vamos a lanzar nuestras simulaciones en Leftraru, ustedes se van a encontrar con particiones. ¿Qué son las particiones? Es como que nosotros agrupamos todos los recursos que tenemos, dependiendo del tipo de recurso, y le asignamos un nombre. Entonces, por ejemplo, si ustedes miraron el PDF que nosotros les entregamos con los ejercicios, eh, todos los ejercicios, casi todos los ejercicios, le estamos pidiendo que lo lancen en una partición que se llama Slims. ¿Qué es lo que es la partición Slims? Es la partición más antigua que tenemos nosotros, o digamos de los nodos más antiguos, donde se encuentran estos 128 nodos Slim más los 4 nodos FAT, que tienen las capacidades que les comentaba ayer Ginés, y en total son 2640 cores. Luego está la otra partición de back, que también les comento ayer Ginés, que es el tema de para hacer pruebas, o donde ustedes se conectan, de hecho, justamente. Y una cosa de los nodos de back es que solamente les va a permitir hacer ejecuciones o pruebas de máximo de 30 minutos.
No así todo el resto de las particiones que ustedes pueden lanzar hasta por 30 días seguidos. Acá están el resto de las particiones, Largemem, que es una partición, por ejemplo, que tiene solamente 9 nodos, pero la diferencia es que tiene mucha memoria RAM. Entonces, por eso que uno ahí podría elegir en qué partición voy a lanzar. Si mi tarea, por ejemplo, puede ser algo así como un ensamblamiento de genomas, que nosotros sabemos que efectivamente necesitan mucha memoria RAM, lo más seguro es que ustedes van a necesitar utilizar el Largemem, que tiene más de 192 GB de memoria RAM, como dice aquí, tareas con más de 192, va a ser como el ideal para ustedes. El otro nodos, que son los general, que tenemos 48 nodos y tiene 192 GB de memoria RAM, que es mucho más de lo que teníamos antes. Y ya la otra partición es la de GPU, que aquí les quería comentar, probablemente no todos sepan la diferencia entre la CPU y la GPU, o algunos asocian el concepto GPU a la típica tarjeta de video que teníamos en la casa para poder jugar un juego que me pedía ciertas características, cosas así. Bueno, nosotros, el grueso, digamos, de nuestro clúster está comprendido con CPU o procesadores, que es lo que nosotros tenemos generalmente en las casas, en nuestros computadores, pero además tenemos unas tarjetas de procesamiento especiales que son las GPU, que son tarjetas bien específicas que se están utilizando bastante hoy en día, bien específicamente en altos trabajos que tienen que ver, o simulaciones que tengan que ver con temas de deep learning, machine learning, entrenamientos, redes neuronales, cosas así, se están utilizando bastante, ya que son bien apropiadas para ese tipo de trabajo. También muchos de los programas que se utilizan en temas de simulaciones, como por ejemplo NumD, GROMACS, no sé, por ejemplo, hay otro que se llama Amber, que quizás les puede sonar a ustedes, ese tipo de programa, también tienen una versión para GPU que lo optimiza bastante el tema de las simulaciones. Ahora, obviamente, lo común y lo más recurrente que ustedes van a encontrar en Internet de documentación probablemente sea el trabajar con CPU, pero para que sepan que también tenemos disponibles estas GPU, no tenemos tantas, tenemos 2 nodos, donde cada nodo tiene 2 tarjetas cada una, pero la verdad es que estas tarjetas son bien potentes. Son, bueno, si este curso lo hubiéramos tenido hace 4 meses, yo le hubiera dicho que esta era la última tecnología que hay en el mercado, pero la verdad es que hace muy poquito NVIDIA anunció la nueva generación de estas tarjetas. La verdad es que todavía creo que no están ni en el comercio para poder comprarlas, solamente las anunció, entonces para que sepan que estas igual son de la última generación. Bueno, ahí hay un par de comandos que les quería mostrar, que es lo que les comentaba. No necesitan saber tantos comandos ustedes para trabajar en el clúster. Esencialmente, ustedes van a necesitar el primer comando, que es el sinfo, que es para que ustedes puedan consultar o puedan ver los recursos que están ahí actualmente disponibles. En este Perdón, caso... Eugenio. ¿Sí? Hay una pregunta. Jorge Ah, Meneses pregunta si al usar Largeman, por ejemplo, y está ocupado, si se recomienda usar otras particiones dependiendo de la simulación que uno quiere realizar. ya, es una buena pregunta. Efectivamente, tú tienes dos opciones. A ver, la primera opción sería que si efectivamente tú necesitas más de 192 GB de RAM y no te queda otra opción que utilizar Largeman, tú puedes lanzar la tarea igualmente y como les comentaba, nuestro gestor de recursos lo que va a hacer es que va a dejar en cola tu tarea. ¿Qué significa esto? Que tu tarea va a estar ahí esperando hasta que se liberen recursos. Cuando hablo de liberar recursos, me refiero a que terminen tareas que se están ejecutando actualmente en Largeman. Una vez que pase esto, que se liberen, él automáticamente va a ingresar tu tarea a ejecución. La gracia de cómo se trabaja en el clúster es que como nosotros lanzamos script, que es lo que vamos a ver más adelante, no tenemos que estar pendientes atrás del computador esperando que si mi tarea entra o no, o ejecutando el comando que les voy a mostrar más adelante. Entonces, esa es una de las gracias. Eventualmente, también, si es que tu tarea no necesita los 192, como les comentaba, no es necesario que lancen en esa partición y tú podrías decidir lanzar alguna de otras de las particiones que esté libre, que esté disponible. Siempre y cuando, como te digo, lo que esté disponible en el clúster te sirva para tu simulación. Hay otra pregunta también de F. Urbina, perdón que no sepa los nombres, pero aquí aparece solamente como F. Urbina. Dice, ¿hay una diferencia de usuario en la cola para utilizar la GPU? No entiendo bien la pregunta, ¿a qué te refieres con la diferencia? No sé si puedes prender el micrófono y me puedes como comentar. ¿A qué te refieres con la diferencia de usuario? Sí, hola, Hola, Eugenio, ¿me hola. escuchas?
Sí, mira, básicamente si uno sigue el mismo carril en cola para la GPU con la CPU, si Ah, ok. quiere utilizar la GPU, el número de usuarios a lo mejor es menor y todo eso. Ya, ok. A ver, Sí. los usuarios, cuando nosotros les creamos el usuario, cuando ustedes soliciten las cuentas, estos usuarios ustedes les van a permitir lanzar en toda nuestra infraestructura. No tenemos límites actuales donde digamos que solamente pueden lanzar en cierta partición o no. Entonces, con el mismo usuario, ustedes pueden seguir el mismo procedimiento que estamos revisando ahora para lanzar en la GPU, en la CPU o lo que sea. Es el mismo usuario. Lo que cambia, sí, efectivamente, es la forma que nosotros vamos a ocupar nuestros programas, que es lo que viene en una slide más adelante, que hay una diferencia efectiva de los programas que están hechos para trabajar con la GPU y programas que están hechos para trabajar con la CPU. Entonces, claro, si yo voy a trabajar con Gromax, nosotros tenemos, por ejemplo, instalado un Gromax que es para CPU y otro Gromax que es para GPU. Y ahí tú deberías cargar efectivamente el Gromax que corresponde a GPU. Más adelante les muestro cómo se hace esto, la diferencia y cómo se cargan los programas para que a ustedes les quede más claro. Y hay otra pregunta de Ivana Orellana, dice, ¿se debe seleccionar la tarjeta entera o núcleos de la tarjeta para hacer dinámicas? No sé a qué te refieres con tarjeta. Si me puedes clarificar a qué tú te refieres con tarjeta o núcleos de la... No sé si tú por tarjeta te refieres como al CPU, digamos a los nodos que nosotros tenemos, a los servidores. Es que hace mención de que Ivana, hay no sé si como puedes... tarjetas de video. Ah, ya, ok, ya. Sí, son menos porque como te comentaba, o como les comentaba, estas tarjetas se utilizan para trabajos más específicos. No cualquier cosa que nosotros vamos a hacer va a utilizar la GPU. Entonces, sí se debe seleccionar la tarjeta, o en este caso la GPU, al momento de nosotros lanzar nuestra tarea. De hecho, más adelante se les muestra un script donde nosotros le damos una opción al gestor de recursos, donde yo le indico, ahí sí, creo que se veía la pantalla negra, ahora sí. Hay una opción donde nosotros le indicamos en el script que queremos utilizar la GPU y también le vamos a indicar la partición, que es otra cosa importante, que es lo que les mostraba antes, que si nosotros vamos a lanzar una tarea con GPU, nosotros debemos indicarle en el script que vamos a lanzar a la partición GPUs. Les voy a mostrar en unos scripts más adelante para que les quede claro y ahí les voy a ir explicando esos casos. Ya, entonces como les comentaba, y ayer también vieron con Ginés, el primer comando que ustedes deberían saber utilizar es el comando sinfo, que es el más simple de todos, y que simplemente lo que les va a permitir a ustedes es revisar todos los recursos que tenemos en el clúster y el estado en el que se encuentran en ese momento. Distintos estados, de hecho acá por ejemplo aparecen las particiones, y los estados que nosotros vamos a encontrar son estados reservados, que por ejemplo un estado reservado se refiere a una reserva que nosotros hicimos de recursos. Para este curso, por ejemplo, yo reservé 2 nodos, y van a aparecer con este estado. Eso significa que nadie va a poder lanzar en estos nodos. Otro estado también importante es el mix, que significa que son nodos que están siendo utilizados actualmente, pero no en su totalidad. Es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, en toda nuestra infraestructura, como tenemos distintos nodos, distintos usuarios podrían estar lanzando en el mismo nodo. No es que yo, por ejemplo, lanzo mi tarea y solamente voy a estar yo en este nodo. Existe una opción que de hecho la vamos a revisar, que nosotros no solemos recomendarla, pero que sí existe, que es nosotros podemos indicarle en nuestro script que nosotros queremos utilizar el nodo solamente nosotros. ¿Por qué nosotros no lo recomendamos? Porque efectivamente podría provocar una subutilización de recursos. O sea, por ejemplo, si yo estoy indicando de que solamente yo quiero lanzar en tal nodo, y por ejemplo estoy lanzando en un nodo que tiene 20 cores o 20 núcleos, y yo solamente voy a utilizar 10 núcleos, eso significa que los 10 núcleos que van a quedar disponibles, nadie más los va a poder utilizar. Entonces por eso que nosotros no recomendamos utilizar el comando de exclusividad. Siempre lanzar de manera normal, y eso va a permitir, por ejemplo, que yo voy a dejar 10 cores libres disponibles, o 10 núcleos disponibles, y si otra persona está lanzando alguna tarea que necesita esos 10 cores disponibles, internamente el gestor de recursos le va a asignar esos recursos. Entonces vamos a ver varios usuarios en el mismo nodo. El estado alloc que ustedes van a encontrar acá, que este estado sí se refiere a que efectivamente todos los recursos de esos nodos que están acá, voy a activar el puntero, perdón, todos estos recursos que aparecen aquí en el listado, estos nodos, digamos, están siendo 100% utilizados. Y el otro estado que probablemente a nosotros nos va a interesar bastante se refiere a los nodos que están libres, que nadie está lanzando en estos nodos, y que eventualmente si yo lanzo mi simulación en este momento, soy candidato a que entre inmediatamente a ejecución. Y eso es el estado idle que ustedes van a encontrar.
No es el común, ya que siempre o generalmente el clúster siempre está como full utilizado o está el 90%. Sí hay días que efectivamente las simulaciones bajan bastante, donde ustedes van a encontrar hartos nodos libres, así que por eso que es importante que ustedes ejecuten este comando. Ya cuando hablamos de enviar los trabajos digamos, al gestor de recursos, a Slurm, tenemos distintos comandos. A ver, el primer comando que nosotros podríamos probar o utilizar es el comando srun, y lo más simple de lanzar una ejecución es que yo, por ejemplo, le digo el programa que voy a lanzar o el comando que estoy lanzando. Tal cual, así si yo digo, por ejemplo, srun y hostname, como lo estamos viendo en el ejemplo, lo que me va a mostrar, hostname es un programa en Linux que te muestra el nombre de la máquina. Entonces, en este caso estoy lanzando y él me va a devolver, me va a decir que se lanzó en el nodo CN028. Característica de esto es que, como yo no le di ningún parámetro, él está lanzando solamente un proceso o una tarea, para que ustedes lo entiendan, y acá se le indica lo que es la salida del comando. ¿Para qué nosotros querríamos utilizar este comando? Lo más común es cuando nosotros estamos haciendo pruebas, por ejemplo. La gracia del srun es que funciona de alguna manera como interactivo. Eso significa que, por ejemplo, yo estoy conectado en el computador, estoy conectado en el clúster, tengo la consola abierta y lanzo mi programa con el comando srun. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que yo voy a ver todo en pantalla. Voy a ver todo el resultado, cómo se comporta mi programa en pantalla. Ustedes comprenderán que efectivamente una simulación que tarde, no sé, varias horas o días, semanas o meses, no va a ser como muy, no sé, apropiado que obviamente nosotros estemos pegados en el computador mirando esto. No es nada lógico, no lo quiero descartar, no sé si puede haber una persona que quiera quedarse ahí muchos días mirando, es raro obviamente, pero esencialmente el comando srun se utiliza para eso, para hacer esas pruebas y para ver en el momento inmediato, ver algunos de estos tipos de errores que podrían existir o si mi simulación está funcionando correctamente. Cuando nosotros queremos trabajar ya con simulaciones reales que tardan mucho tiempo, que tardan muchas horas, como les comentaba, allí nosotros utilizamos el comando sbatch. ¿Cuál es la diferencia entre el comando sbatch y el srun? Es que el sbatch manda mi programa como a segundo plano. Cuando yo hablo de segundo plano, como que él se lo pasa a nuestro gestor de recursos. Nosotros lanzamos nuestro programa. Acá yo le digo que le estoy dando el nombre del script, porque nosotros trabajamos con script. En el script que yo voy a tener, yo voy a declarar, por ejemplo, todos los recursos que yo necesito, que es lo que le comentaba arriba, cuántos procesos. Voy a declarar también el programa que yo necesito utilizar, que viene más adelante, y además, en la parte final, en mi script, yo le digo qué es lo que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que es .py, programa.py, yo abajo le voy a decir, ejecútame el programa Python programa.py. Entonces, yo cuando lo lanzo con el sbatch, él internamente va a administrar los recursos, nosotros nos despreocupamos, entre comillas. ¿Qué significa esto? Es que nosotros, por ejemplo, nos podemos ir a hacer cualquier otra cosa, y él, cuando existan recursos disponibles en el clúster, me va a mandar un correo a mí, donde me va a decir, mira, tu tarea acaba de entrar a ejecución. Esto puede pasar de manera inmediata, en un par de segundos, o podría tardarse horas, dependiendo de la utilización del clúster. Entonces, por eso es importante que ustedes utilicen siempre esto el sbatch, porque no tienen que estar pendientes 100% de cómo está la ejecución de su tarea. Cuando ustedes hagan esta ejecución, ustedes van a recibir este mensaje. ¿Qué significa este mensaje? Me está diciendo que mi tarea fue enviada al clúster y se me asignó un identificador. Un job ID nosotros le llamamos, o internamente así se llama, que es el identificador de mi tarea. No es nada más que eso. Una vez que nosotros lanzamos mi tarea, yo tengo otros comandos que yo puedo utilizar para revisar el estado. Como yo les comenté, no necesariamente mi tarea va a ingresar a ejecución de manera inmediata. Eso significa que, por ejemplo, yo podría ir consultando con el comando SQ, como el que aparece acá, si mi tarea está en ejecución o todavía sigue en cola. En el ejemplo que ustedes pueden ver acá en la presentación, ustedes pueden fijarse que mi tarea, que es el identificador que les dio arriba, acá está el job ID, me dice que fue lanzada la partición slims, que eso está declarado en el script que vamos a ver más adelante, el nombre en la tarea, que el nombre también lo declaramos en el script, el usuario, en este caso hicimos una prueba con el usuario root, cosa importante, el tiempo que lleva en ejecución, lleva en este caso 8 segundos cuando yo hice la consulta, y además también acá me dice en qué nodo ingresó mi tarea, que también esto es algo importante que vamos a utilizar bastante cuando nosotros queramos monitorear cómo se va comportando mi tarea. También siempre hay un caso que cuando nosotros estamos recién partiendo en trabajar con Cluster, es que probablemente estamos lanzando alguna tarea
y nos equivocamos en algo, o le dimos el input incorrecto, por ejemplo, o no sé, me equivoqué en cualquier cosa y lancé mi tarea. El hecho de lanzar mi tarea al clúster significa que estoy ocupando parte de mis recursos asignados. Como les comentaba ayer, cuando nosotros les creamos las cuentas, se les asigna o sea, se le asignan recursos a ustedes. Se les asignan recursos de CPU. Eso significa que, por ejemplo, nosotros les damos acceso. Las cuentas más básicas tienen 88 core. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo lanzo mi tarea, estoy recién partiendo y lanzo una tarea que ocupa 44 core. Me di cuenta que me equivoqué, agregué otro input que no el que quería hacer en mi simulación, y la dejo la tarea corriendo. ¿Qué significa? Que yo de aquí en adelante voy a tener solamente disponibles para lanzar los 44 cores restantes, porque tengo 44 con una tarea que aún sigue en ejecución. ¿Qué hago en ese caso? Si sé que es una tarea que está mala y que tengo que cancelarla, existe justamente el comando scancel, que es para cancelar este tipo de tareas, que sabemos que están con problemas, y de esta forma yo libero los recursos. La liberación de esos recursos va a servir tanto como para mí, para el resto de usuarios, porque estamos manteniendo una tarea que la verdad es que no está haciendo nada, y nosotros tampoco estamos teniendo ningún resultado. Entonces el comando es súper simple, es scancel y el job_id, que es el que les dio cuando ustedes lanzaron la tarea, o que también siempre lo pueden consultar con el comando SQ, les va a aparecer acá. Con eso, súper simple, ustedes lo que hacen es cancelar la tarea. Entonces internamente se va a cancelar y se van a liberar los recursos. Les he hablado harto del tema de... Sí, dime. ¿SQ te tira todos los programas que lanzaste? ¿O uno tiene que consultar por job_id? No, el comando SQ solo te va a mostrar todas tus tareas que tú tengas en ejecución. Puedo haber lanzado varias simulaciones, me van a mostrar todas las simulaciones que yo tengo encoladas. Lo que sí, solamente me va a mostrar las de mi usuario, no va a ver la de general del clúster. Así que eso es importante. Ustedes no pueden ver, por ejemplo, las tareas encoladas de otros usuarios. Mantenemos nosotros ahí un tema de privacidad. Solamente nosotros como administradores podemos ver, digamos, la lista de espera completa de tareas, pero ustedes solamente pueden revisar las de su usuario. Eugenio, ¿Y se puede ver, por ejemplo, cuántas personas hay en espera antes que uno? Porque es súper variable cuánto tiempo demora cada persona, pero uno podría ver tal vez si es que hay cola y más o menos cuántas personas hay en cola. Ya, eso es una buena pregunta. A ver, de hecho, uno de los comandos que nosotros vamos a revisar y efectivamente saber quiénes están antes que nosotros va a depender de muchas cosas. No sé si recuerdan que les comenté, y Ginés también les comentó ayer, que nuestras simulaciones pueden durar hasta 30 días. Si nosotros sabemos cuánto duran nuestras simulaciones, hay un parámetro que nosotros le vamos a dar al SLAM, donde le indicamos que, por ejemplo, mi tarea va a durar 7 días. ¿Qué significa que yo ponga este parámetro a que no lo ponga y que por defecto ocupe los 30 días? Es que SLAM va a poder calcular de manera correcta, mucho mejor, el tiempo de espera. No es algo que sea generalizado para los usuarios actualmente. De hecho, yo diría que no tantos usuarios lo están utilizando el parámetro -t, lo que a nosotros no nos permite poder entregarle a ustedes el tiempo aproximado. Decirles, por ejemplo, que con algún comando ustedes puedan consultar cuánto tiempo les quedaría aproximado. No lo podemos hacer actualmente porque no está generalizado el uso del comando -t. Está en nuestra carpeta justamente, de hecho, estamos tratando de ahí de ver de alguna forma de poder forzarlo a que lo puedan utilizar los usuarios, pero básicamente en esta etapa lo que estamos haciendo es concientizar al usuario. Si yo sé que mi tarea solamente dura un día, yo le digo que mi ejecución va a durar solamente 24 horas. Entonces, de esta forma vamos a permitir que SLAM calcule de mejor manera este tiempo restante. Eugenio, hay dos preguntas más, al menos en el chat. Lo voy a... ok, a ver. Lo que pasa es que cuando me pongo en pantalla completa no veo el chat, así que ahí me van avisando ustedes. Te las pregunto yo. ¿Existe alguna manera de lanzar algo de prueba solo para saber si todo está correcto, sin necesidad de entrar en la cola? Ya, sí. De hecho, la partición de bug, que es la que les comenté yo, es la partición donde ustedes pueden hacer pruebas. Justamente solamente se pueden hacer máximo 30 minutos, por lo que es muy probable que la mayoría de las veces esas particiones estén libres. Entonces las tareas de ustedes van a ingresar de manera inmediata. Así que esa es la partición que ustedes deberían ocupar de bug, que es para hacer pruebas. Y la otra pregunta es, ¿hacer pruebas con SRAM descuenta tiempo de mis horas de cómputo? Sí, a ver, efectivamente todo lo que pase por el gestor de cola va a calcular o digamos, va a contabilizar horas de cómputo. Lo que sí, a ver, algo que nosotros solemos hacer, como les comentaba Ginés, yo igual trabajo harto con los usuarios directamente, y yo lo que siempre les comento es que a pesar de que existe un proceso donde ustedes piden horas,
Nosotros igual no es que seamos tan estrictos en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes le asignaron 50.000 horas y ustedes se pasaron en, no sé, pues 1.000 horas o 900 horas y se entiende que son horas que ustedes utilizaron para hacer pruebas, no les vamos a decir nada, obviamente. Nosotros lo tenemos más que claro. O sea, todos los usuarios tienen o hacen pruebas antes de lanzar a las colas definitivas. Entonces, no se preocupen por eso. Obviamente, nosotros igual internamente tenemos programados scripts que van haciendo el monitoreo de las horas que ustedes tienen ocupadas, pero obviamente les vamos a permitir, no es que les vamos a cortar de inmediato el acceso o el uso del clúster cuando lleguen al tope de las horas. Así que eso, sí descuenta, pero no somos tan estrictos en eso. Somos bien flexibles. También algo que les comento siempre a los usuarios es que nosotros no queremos en realidad como molestarlos. Sí, en algún momento sí se le envían hartos correos, se le envían correos como este estilo de que sobrepasaron la hora, pero en realidad es para que ustedes vayan trabajando de mejor manera y para que entiendan bien cómo funciona todo esto y para que todos, digamos, todos los usuarios que trabajamos en el clúster, trabajemos más tranquilos y tengamos todos como acceso a los mismos recursos. No tengamos problemas porque otro ejecutó mal o cosas así. Así que eso. La otra pregunta es, Jorge Meneses pregunta si el S-Cancel cancela todas las tareas en ejecución o se puede hacer para tareas específicas y dejar otras funcionando. Como les mostré, como está acá en la presentación, a ver, creo que lo están viendo. Cuando ustedes ejecutan el comando S-Cancel con el Job ID, ustedes van a cancelar solamente esa tarea. Como también preguntó otra persona, ustedes podrían tener varias simulaciones corriendo. Entonces el SQ les va a mostrar acá una lista de varias tareas. Entonces ustedes tienen que darle el identificador de la tarea en específico que ustedes quieren cancelar. Es raro que alguien quisiera cancelar todas las tareas que tiene su usuario, salvo que, no sé, hubiera puesto algo mal en su script, en todos los scripts, pero eso, específicamente ustedes lo cancelan con este identificador. Bueno, ahí Alberto les decía que si quieren preguntar y abren el micrófono, yo no tengo problema, que me interrumpan en cada pregunta. La idea es que todas las dudas que tengan las vayan haciendo en el momento. Ya, entonces, continuando. Me he extendido, bueno, esa es otra cosa que acabo de ver, me he extendido más de lo que pensaba, porque igual es bueno que les quede claro esta parte. De hecho, como les comenté, la gran mayoría de los ejercicios que tenemos al principio, los 7 ejercicios son de esta primera parte, así que igual es importante que les quede bastante claro. Recordando el tema de las directivas, algo que les comenté, que son los scripts que nosotros vamos a generar. SLearn permite estas distintas como directivas. Voy a activar el puntero. Dentro de las directivas más utilizadas, lo primero está, por ejemplo, el nombre de la tarea, que si bien el nombre puede ser cualquier cosa, aquí con el menos job name, o el -j mayúscula, que es como la versión abreviada, la idea es que ustedes le pongan a la tarea algo identificatorio para ustedes. Esto es solamente para ustedes, esta identificación de la tarea. Un parámetro importante se refiere al tema de las particiones, que es lo que revisamos nosotros anteriormente, y aquí es donde nosotros vamos a indicar en qué partición o en qué grupo de nodos nosotros vamos a lanzar. Como yo les comenté, va a depender mucho de las necesidades que tengan ustedes. Si mi tarea me sirve lanzar a la partición Slim, donde yo tengo nodos que tienen máximo 20 core y tienen 48 GB de memoria RAM, yo voy a lanzar a la partición Slim. Si mis necesidades son distintas, voy a tener que revisar digamos, el hardware que nosotros tenemos disponible, y aquí yo voy a seleccionar la partición que corresponda. Tenemos todas las particiones que yo les mostré, pero esto va a depender mucho del tipo de simulación que ustedes que necesiten hacer. Un error de usuarios que están recién partiendo es que lanzan a cualquier partición. Lo hemos visto bastante, pero por eso yo les recalco que es ideal que ustedes sepan los recursos que van a necesitar y lancen solamente en las particiones que les sirve. Otro de los parámetros bastante importante que vamos a utilizar de manera bien recurrente es el -n-task o el -n minúscula, en este caso, que aquí es donde nosotros vamos a indicar el número de tareas o el número de procesos que nosotros vamos a lanzar. Lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en ciertas tareas que son tareas que utilizan múltiples nodos, o vamos a ver ciertas como opciones que nosotros vamos a utilizar, en este caso, donde nosotros vamos indicando, por ejemplo, que queremos lanzar muchas más tareas y estas se van a dividir en distintos nodos que nosotros tenemos disponibles. Otro parámetro también que se utiliza bastante es el menos CPU per task o el -c minúscula,
Y en este caso lo que nosotros indicamos es, digamos, la cantidad de núcleos que nosotros vamos a asignar a los procesos que nosotros estamos indicando anteriormente. Hay muchas tareas o muchos programas que utilizan un tipo de programación paralela que se llama OpenMP, donde ustedes van a encontrar que es un tipo de programación que utiliza memoria compartida. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es memoria compartida? Es que nosotros solamente vamos a utilizar uno de estos nodos que tenemos nosotros, o uno de estos servidores, y vamos a utilizar la totalidad de la memoria RAM. ¿Qué es lo que nosotros debemos indicarle ahí? Debemos indicarle la cantidad total digamos, de núcleos que tenemos disponibles en este nodo. Entonces, en este caso, el CPU per task, o al menos C minúscula, siempre debería ser máximo la cantidad de núcleos que nosotros tenemos disponibles en nuestro nodo. Actualmente, el máximo que tenemos nosotros disponible es 44 core, que son los nuevos nodos que nosotros tenemos en Wacolda, y también tenemos otros que corresponden y que tienen, en este caso, 20, que es la partición SLIMS, que es la que ustedes van a trabajar en los ejercicios. Como les comenté, así como existen tareas que se pueden ejecutar solamente en un nodo, hay otro tipo de tareas que también se pueden ejecutar en múltiples nodos. Ya ahí estamos hablando de tareas que utilizan un tipo de programación MPI. Y en este caso, nosotros también tenemos otro parámetro en SLAM que se llama el nTask per node. ¿A qué se refiere esto? Que son el número de tareas que nosotros vamos a ejecutar por cada uno de los nodos. Entonces, como haciendo un ejemplo de lo que yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, si yo en el nTask, en este caso, por ejemplo, en vez de 20 tuviera 120, y acá el nTask per node yo le voy a dar un 20, lo que yo le estoy diciendo es que estoy ejecutando 120 tareas, y que de esas 120 tareas, por cada uno de los nodos de la partición SLIMS, solamente se ejecutan 20. Entonces, ¿cuántos recursos voy a utilizar finalmente yo? Voy a utilizar 6 nodos de la partición SLIMS. ¿Por qué? Porque es una división simple. Las 120 tareas que estoy ejecutando, las divido en los 20 que voy a ejecutar por cada uno de los nodos, y me va a dar que estoy utilizando 6 nodos en total. Entonces, esos son tareas MPI. Quizás estoy hablando de conceptos que son un poco extraños para muchas personas, pero lo más simple que ustedes pueden tener es eso. Tareas OpenMP son tareas que pueden utilizar solamente un nodo y todos los recursos de un nodo o un servidor, y las tareas MPI donde yo podría utilizar múltiples nodos. Eventualmente yo podría utilizar el clúster completo. Disculpa, ¿Sí? ¿el comando, el código CPU per task es excluyente con el ntask per node? ¿O tengo que poner las dos juntas? ¿O si pongo una, tengo que sacar la otra? No, mira, de hecho, una de los que se utiliza cuando, por ejemplo, estoy lanzando una tarea de algún estilo OpenMP, es que yo utilizo el "-ntask" o el "-n1" en este caso, y, por ejemplo, el CPU per stack yo lo dejo en 20. Es una combinación. Ahora, una cosa sí importante es que, efectivamente, si yo no pongo este "-n", o cualquiera de estas variables que estoy poniéndolo, automáticamente él interpreta como que tú estuvieras poniendo un menos o un igual a 1. Así que da lo mismo. Si yo no lo coloco, es igual a 1. Así que pueden trabajar ambas dos. Efectivamente, también nosotros podríamos ir variando acá el número, pero como les comento, lo más común que ustedes van a encontrar en tareas de este estilo, cuando utilizamos el "-n" y el "-c", son tareas que vamos a utilizar una tarea que utiliza los 20 núcleos o los 44 núcleos de este nodo. Vale. Eugenio, ¿y para ¿Sí? el caso de la GPU, el script es análogo o hay que cambiarlo ahí? Ya. Porque no trabajan con core así como definido. Exactamente, a ver. Lo primero que cuando nosotros vamos a trabajar con la GPU es que va a variar la partición. Acá ya no vamos a utilizar la partición SLIM, sino que vamos a utilizar la GPU. El siguiente parámetro que se refiere al tema del uso del CPU, como bien tú dices, nuestro principal foco al utilizar la GPU no es utilizar los procesadores del computador, sino que utilizar estas tarjetas gráficas que nosotros tenemos ahí. En este caso, ustedes tienen que revisar justamente la documentación del programa que vayan a utilizar, donde les va a recomendar, por ejemplo, que para su tarea ustedes deberían seleccionar o deberían reservar una CPU, por ejemplo, o 2 CPU. Va a depender mucho de eso, como les digo, del programa que ustedes van a utilizar, pero en realidad aquí van a utilizar el mínimo de estos recursos. Ah, Lo que va a perfecto. cambiar, claro, lo que va a cambiar es una opción que de hecho no aparece acá, pero se la voy a mostrar más adelante, que es donde yo le digo que quiero utilizar mi GPU, o que quiero utilizar una GPU o 2 GPU, que es el comando que alguien también haya preguntado antes. Yo aquí le indico, quiero lanzar, aparte de decirle la partición, yo le digo, mira, yo quiero utilizar una tarjeta de GPU, o 2 tarjetas de GPU, o las 4 tarjetas de GPU. Pero eso, los recursos de CPU en este caso son mínimos. O sea, el número de core, o sea, de hilos que uno quiera va a estar definido dentro del código que uno lo
lo Exactamente. defina, las matrices Claro. que uno construye en la GPU. Ah, perfecto. Sí, principalmente Vale, en entiendo. las tareas estas con GPU, como les comentaba Virginia, ellas tienen sus propios núcleos, en este caso son 5120, si no me equivoco, cores por cada una de estas tarjetas, entonces la utilización es totalmente distinta a cómo se lanza una tarea con CPU. Entonces son mínimos los recursos que se solicitan acá. Otra de las cosas bastante importantes que tienen que tener ustedes es respecto al tema de los resultados. Tenemos dos parámetros. El primero, que es el menos output, es igual al file o al archivo que nosotros vamos a indicar acá, donde se van a escribir los resultados. Ahora, algunos programas efectivamente escriben sus propios resultados en archivos extras. Por ejemplo, tienen varios archivos donde se van escribiendo todos estos resultados, pero también algunos también escriben todo en este único archivo. Entonces ustedes aquí tienen que declarar el nombre del archivo donde se va a escribir todos estos resultados. También se escribe acá, digamos, acá se escribe todo lo que es la salida del programa, la salida de ejecución del programa. Entonces ustedes también ahí podrían consultar cómo se fue comportando el trabajo, o la tarea en este caso. Por el lado contrario, también tenemos otro parámetro que es el menos error, y aquí lo que nosotros estamos escribiendo, que es como la salida estándar de todo lo que son los errores asociados al programa. ¿Por qué es importante? Porque ustedes probablemente acá van a encontrar, si me equivoqué en un parámetro, por ejemplo, no era un parámetro X, sino que tenía que ocupar un parámetro Y, va a aparecer acá escrito en este archivo de salida. Entonces por eso es importante que ustedes lo revisen también, estos archivos que se van generando, y nosotros también acá de parte, como administradores, también lo utilizamos bastante. Cuando estamos resolviendo problemas, nosotros utilizamos, o siempre remiramos el archivo error para encontrar algún problema que tenga su tarea. Algo que les comenté antes también, el tema de utilizar los nodos como de manera exclusiva, que aquí está el parámetro justamente, el menos exclusive, igual user, donde nosotros le estamos diciendo que los recursos que yo voy a seleccionar o que yo voy a reservar acá, se tienen que utilizar de manera exclusiva. Eso significa que, como les comenté antes, ningún otro usuario podría utilizar, si quedan recursos disponibles en estos nodos, no los podrían utilizar. Así que no es algo que nosotros recomendamos que lo utilicen ustedes, salvo que el requerimiento sea bien específico, y actualmente la verdad es que no se me viene a la cabeza ningún como ejemplo que pudiera tener algo como muy específico. Así que ahí ustedes obviamente nos pueden plantear si es que tienen alguna disyuntiva o tienen la duda de que si deberían utilizarlo o no, pero por defecto no lo utilizan. Y finalmente ya está el tema de los correos, que muchas personas no lo utilizan. Es súper importante porque, por lo que les comenté antes, poner acá el correo o mi correo de notificación me va a servir para que el gestor de tareas me notifique cuando mi tarea entró a ejecución, y también cuando mi tarea termine, o fue cancelada, o falló, cosas así, me van a llegar estas notificaciones. Entonces es importante para que ustedes no tengan que estar pendientes en el computador y solamente puedan revisar el correo. Y les va a llegar obviamente también los resultados adjuntos en ese correo. Así que por eso que es importante que ustedes utilicen el tema del correo. Actualmente nosotros tenemos un generador automático de script donde todos estos parámetros básicos nosotros ya los tenemos puestos automáticamente, y está súper bien explicado también. Así que para que ustedes lo utilicen el generador. Aquí está el Perdón, ejemplo. Eugenio. Sí. Bueno, hola a todos, que no he dicho nada. Nicolás tenía la mano levantada, no sé si quería preguntar algo. Sí, es que yo no lo veo eso. Nicolás Espinosa. No te preocupes, si para eso estamos Dale. para apoyarte, no te preocupes. Vale, No, dale. yo me pude ir respondiendo, se me puede haber quedado arriba, y que yo preguntando varias cosas durante la sesión. Gracias. Ok. Ya, no hay problema, perdona. Ya, ok. Aquí está un ejemplo básico de un script, como yo les comenté. Acá están las directivas que nosotros estamos utilizando. Como les comenté, es necesario, si ustedes van a trabajar en el clúster, que se van a utilizar alguno de estos editores de texto de consola. Para nosotros, ideal que ustedes utilicen el más simple para ustedes, y en este caso es Nano. Vime un poco más complejo porque hay un tema de combinación de teclas, cosas así, pero sí que ocupen Nano. Están acá los parámetros básicos, está el nombre, por ejemplo, la partición, los recursos que estoy utilizando, el "-n", que estoy utilizando solamente un proceso. Están los archivos que yo estoy escribiendo, que les comenté, el error y el out, en este caso para los resultados, y el correo. Y la parte final ya se refiere a la ejecución que estoy haciendo, o mi programa, la ejecución de mi programa. En este caso, el sleep 10 es el comando que yo estoy ejecutando en mi simulación, que para entenderlo mejor podría ser cuando yo estoy ejecutando mi programa .py, por ejemplo, si es un programa en Python. Y finalmente, cuando ya tenemos guardado este archivo, lo que hacemos nosotros es, con el comando sbatch que les mostré antes, y el nombre del script, nosotros lo estamos lanzando a la cola. Hay un tema de prioridades que creo que ayer les comentó Ginés, pero
a ver, por el tema del tiempo, como vamos, no me voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente es para que ustedes entiendan de que internamente, cuando el clúster está lleno, el gestor de recursos va a empezar a asignar prioridades a la cola. O sea, como les comenté, en algún momento el clúster va a estar al 100%, y cuando yo lance mis tareas no van a entrar en ejecución de inmediato. Entonces, va a existir una cola donde, por distintos factores que internamente son calculados por el gestor, les va a indicar a ustedes si es que están en cierto lugar de la cola o no. Como alguien preguntó antes, aún nosotros no tenemos disponibilizados para ustedes una forma de consultar digamos, el lugar donde vamos en la cola, porque hay unos factores que no están como bien estipulados en cuanto al tema de los usuarios, para que lo utilicen, pero para que ustedes entiendan, cosas que se utilizan en este caso son, por ejemplo, la antigüedad de mi trabajo, y la antigüedad se refiere a si yo me lancé mi tarea el día de ayer y otra persona lanzó una tarea el día de hoy, yo mi tarea que la lancé ayer tengo más prioridad en este caso porque la lancé ayer, es más, digamos, más antiguo mi trabajo. También hay cosas como, por ejemplo, el tamaño del trabajo, la QoS, que son los recursos que tengo asignados, y la partición. Y ahí está más o menos cómo se hace el cálculo. Esto es una fórmula interna que él calcula, donde hace de la prioridad, y les va asignando obviamente a ustedes esta prioridad. Así que esto está bien hecho. No es que nosotros como internamente nosotros vamos diciendo tú vas a entrar primero, después algo así. La verdad es que nos volveríamos locos haciendo eso, así que el gestor de recursos lo hace automáticamente. Temas importantes respecto al tema de la memoria. A ver, hemos hablado harto de que nosotros estamos utilizando recursos de CPU, siempre yo le digo el tema de los núcleos, cosas así. Hay algo bastante importante también que tiene que ver con la memoria RAM. Cuando nosotros estamos reservando memoria RAM, nosotros vamos a utilizar ciertos parámetros para poder decir cuánta memoria quiero utilizar. Les debe quedar bastante claro que por defecto, si ustedes nos van a indicar, voy a activar el puntero, si ustedes no activan este parámetro, que es el que estoy mostrando acá, que es el menos menos mem per CPU, o el menos menos mem, donde yo indico la cantidad de memoria que quiero utilizar, si yo no utilizo este parámetro, internamente el gestor de recursos va a asumir que ustedes están reservando solamente 1 GB de memoria RAM. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente muchas de sus tareas necesitan mucho más de 1 GB de memoria RAM. Entonces, si yo no estoy colocando esto, la tarea de ustedes va a ser cancelada por un programa que se llama cgroup, que trabaja con Linux, en el kernel de Linux. Entonces, automáticamente les va a cancelar la tarea. Entonces es importante que si yo sé que mi simulación utiliza más de 1 GB de memoria RAM, que es lo por defecto, yo tenga que declararla. Tengo que decir, no, yo no voy a utilizar uno, sino que mi tarea utiliza en este caso 2400 MB o 2.4 GB de memoria RAM por cada CPU. Para que ustedes, bueno, lo que nosotros también aquí en este caso recomendamos es que ustedes utilicen este parámetro, que es el de abajo, que es similar al de arriba, pero la diferencia es que yo estoy reservando memoria para toda mi simulación. Si ustedes se fijan acá, lo que yo les estoy diciendo es que por cada una de las CPUs que yo estoy utilizando, yo estoy reservando 2.4 GB. En cambio, yo le estoy diciendo acá que por toda mi simulación, él reserve los 48 GB de memoria RAM. Esto es más probable y se utiliza más cuando, como les comento, los usuarios no saben muy bien cuánta memoria utiliza cada una de sus tareas en la CPU. Ahí aparece una gráfica más o menos del tema del uso CPU. Disculpa, ¿son excluyentes entonces? Son ¿O puedo excluyentes. poner ambos? No, Ya. son excluyentes. Uy, me pasé. Sí, son excluyentes. ¿Hay alguien que más está preguntando? Ah, ya. Jorge Menezes dice, si no sé cuánta RAM usa el programa, ¿puedo reservar todo o los programas en sí indican la RAM? A ver, sí, justamente a veces hay usuarios que no saben exactamente cuánto utiliza memoria RAM su simulación, pero más o menos la documentación o el tipo de simulación que están haciendo ustedes les va a decir, por ejemplo, no sé, un ejemplo que se me viene a la cabeza es, hay ciertos programas que hacen, no sé, trabajan con átomos. Entonces, por ejemplo, me dice, no sé, si tú vas a trabajar con 10 átomos, debes considerar que por cada 10 átomos tú deberías reservar 1 GB de memoria RAM. Entonces, si en mi simulación yo voy a utilizar 100 átomos, yo debería calcular la memoria RAM correcta para ese tipo de simulación. Lo primero que siempre le decimos nosotros, ustedes tienen que consultar la documentación del programa que están utilizando, porque ahí es muy común que van a encontrar este tipo de datos que les van a entregar. Si ustedes no saben cuánta memoria, ustedes pueden ir haciendo este tipo de pruebas, donde ustedes pueden ir reservando la cantidad de memoria que ustedes creen que podría utilizar en la simulación. Una cosa importante es que tratemos siempre de ajustar lo más posible el tema de la memoria, porque, por ejemplo, si yo no sé cuánto utiliza mi simulación y pongo, por ejemplo, 48 GB, y la verdad es que mi simulación durante toda la ejecución solamente utilizó 2400, como es lo que puse arriba,
estoy haciendo una subutilización de recursos. Estoy dejando gran cantidad de los recursos que estoy seleccionando sin utilizar. Entonces, por eso que es bastante importante también el tema de que hagamos pruebas de nuestros programas, hagamos el escalamiento de nuestro programa, que es otra de las cosas que vamos a ver hoy día. ¿Qué significa que nosotros hagamos un escalamiento? Que mi programa escale, y es básicamente cómo ver cómo se comporta mi programa a la medida que yo voy aumentando la cantidad de recursos. Hemos comentado muchas cosas de software, de hecho nos hemos pasado harto tiempo hablando de temas de hardware, de que tenemos un computador que tiene muchos recursos, un computador grandote. Muchas personas cuando me preguntan, oye, ¿pero qué es lo que es un supercomputador? La definición más simple que uno que podría decir es que tenemos un computador muy grande. Son muchos computadores chiquititos en realidad que en su conjunto hacen algo muy grande. Pero es muy importante que ustedes sepan de que no porque tenemos muchos computadores y que esto es un clúster muy grande, todo funciona, como nosotros decimos a veces, automágicamente. Hay ciertos factores que efectivamente nos ayudan a que nuestras simulaciones funcionen de mejor manera, y hay una variable bastante importante a la hora de trabajar en supercomputadores y que tiene que ver con el software que nosotros tenemos en nuestro clúster. Nada sacamos si tenemos un hardware muy grande, si tenemos un software que no está optimizado para utilizar de manera correcta estos recursos. Entonces eso tiene que quedar bastante claro, de que la parte del software es algo bastante importante. Internamente nosotros utilizamos un sistema de módulos para poder trabajar con todo el programa, que les va a permitir a nosotros y a ustedes también trabajar de manera más simple con los programas que nosotros tenemos disponibles en el programa. Entonces, lo que yo les comentaba antes, cuando nosotros ya ingresamos al clúster y queremos lanzar mi simulación, mi pregunta va a ser, ¿tienen disponible tal software? Necesito trabajar con el Python 3.8.2, por ejemplo. ¿Estará disponible? Y aquí es donde entra digamos, en acción el sistema de módulos. Es una manera simple que nosotros tenemos como administrados los programas, donde tenemos, por ejemplo, distintas versiones de programas, tenemos distintas versiones, por ejemplo, de Python y todos nuestros programas, y también para ustedes es bastante simple poder cargar estos programas. Como antecedente, solamente decirles que, por ejemplo, todos nuestros programas están compilados, instalados, para que puedan ejecutarse en cualquiera de nuestros nodos disponibles en la plataforma. Disculpa. ¿Sí? Una consulta. Es como para hacer un símil. Yo no he trabajado con servidores antes, entonces es como para hacer una idea de lo que estás tratando de explicar. ¿Sería algún símil a Anaconda? Como los ambientes que generas cuando tienes más de un tipo de... Sí, podría tener como cierta parecido a lo que es Anaconda, pero acá es en el sentido más amplio, porque por ejemplo en Anaconda efectivamente tú tienes como distintos ambientes y tú puedes instalar ciertos programas dentro de estos ambientes. Para nosotros acá hay algo más general, va más allá. De hecho, por ejemplo, Anaconda es parte de nuestro sistema de módulos. Cuando tú consultas, por ejemplo, nuestro sistema de módulos, va a ver que está disponible Anaconda, que uno de los programas está disponible también Python, MATLAB, todos los programas que nosotros tenemos y que les brindamos a ustedes para que lo puedan utilizar está en este gestor de programas, de módulos. Así que sí tiene un cierto parecido, digamos, a Anaconda. Y al momento de cargar en los módulos algún programa que requiera algún otro programa, ¿estos se cargan automáticamente o yo tengo que cargarlos uno por uno? A ver, una de las gracias, de hecho, justamente de uno de los programas que utilizamos para automatizar las compilaciones, que se llama iCivil, que es lo que utilizamos nosotros, es que al momento de cargar el programa principal, por ejemplo Python, de hecho, mira, aquí podemos revisar inmediatamente el ejemplo. Al cargar Python, yo voy a cargar, todos saben que Python necesita una serie de librerías o dependencias, necesita muchas dependencias, estas automáticamente se van a cargar. Ustedes solamente tienen que cargar el programa principal, en este caso Python. El primer programa el primer como comando que ustedes tienen que saber utilizar al momento de querer utilizar como módulo en el clúster es buscar, que es la pregunta que vamos a tener inicialmente. ¿Existe tal programa en el clúster? Y en este caso, por ejemplo, para hacer búsqueda, nosotros vamos a utilizar el comando mlspider. En el ejemplo de la presentación, lo que estamos haciendo es que estamos buscando, ¿está disponible Python? Entonces yo hago el comando mlspider Python y él me va a entregar el siguiente resultado. ¿Qué es lo que me dice acá? Es que tengo las distintas versiones instaladas en el clúster. Tengo la versión 2.7.15, 3.7.2, 3.7.3. Entonces, lo primero de esto es para poder buscar. Yo acá podría utilizarlo para cualquier programa que yo quiera. Por ejemplo, si voy a lanzar, o yo necesito utilizar MATLAB, yo voy a poner acá mlspider MATLAB y voy a ver cuáles versiones yo tengo disponibles en el clúster. Por cualquier programa que ustedes quieran consultar, ustedes tienen que preguntarlo acá con este comando. No todos los programas están instalados, pero sí yo les podría decir que gran cantidad de los programas que se utilizan en ambientes científicos nosotros los tenemos. Tenemos un stack bastante grande de programas.
pero siempre aparecen grupos de investigación con programas nuevos que están utilizando, y ahí obviamente nosotros antes, para que pueda aparecer acá en esta búsqueda, nosotros tenemos que instalarlo o compilarlo. Hay otros comandos también que se refieren a poder mostrar más detalles respecto al programa. Entonces, por ejemplo, acá con el ML Spider, igual que anteriormente lo estamos utilizando, pero ahora yo le digo la versión entera, por ejemplo, Python / 3.7.3, que era una de las versiones que estaba disponible. Él me entrega más detalles al respecto. Me dice, bueno, que lo que es Python, me entrega acá en la lista de compiladores, cosas así. Y también acá me muestra, por ejemplo, otra cosa importante que son las extensiones o los módulos que siempre tiene Python, que digamos es como la gran gracia de Python, como le dicen, la navaja suiza, que tiene muchos módulos. Ustedes van a encontrar acá que hay varios módulos como los módulos que tenemos instalados. Lo mismo anterior, la gran cantidad de los módulos más importantes, los más utilizados en Python, ya están instalados. Así que busquen ustedes el programa que está instalado Python acá y lo van a poder utilizar. Ya sabemos cómo buscar, sabemos cómo ver un poco más de detalle de los programas, y ahora lo siguiente es cómo decir, cómo cargar este programa, porque todavía no le hemos dicho quiero utilizar tal programa, solamente sé que está disponible. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo con el Python.3.7.3, perdón, lo voy a cargar. ¿Cómo cargo yo este programa? Con el comando ml y le doy el nombre del programa en este caso. Respondiendo otra vez, o como volviendo a la pregunta que me hicieron recién, el tema de las dependencias, con el comando ml solo, yo puedo consultar y puedo ver que está cargado efectivamente el Python 3.7.3, pero además ustedes se van a dar cuenta que están cargados una serie de módulos que yo no los cargué. ¿Qué son estos otros módulos? Son las dependencias que comentaba recién, o que alguien preguntó. Son todas las librerías que necesita Python para poder funcionar. Entonces automáticamente se cargan. Ustedes siempre van a cargar el programa principal. Cosa importante que pasa con algunos programas, y justamente pasa con Python, es que ustedes tienen que utilizar, o siempre tienen que utilizar el programa los programas que nosotros tenemos compilados. ¿Por qué les digo esto específicamente con Python? Porque Python actualmente en todos los Linux es como parte de la base, digamos, del core de Linux. En todos los Linux viene una versión de Python instalada. Esta versión de Python, la verdad es que no está como optimizada. Lo que hacemos nosotros internamente no optimizan la compilación. Entonces ustedes podrían cometer el error de no cargar el Python que tenemos nosotros, y llegan y utilizan el Python, tal cual que está ahí. Les va a funcionar, pero probablemente en tareas o simulaciones que son más grandes, que se necesita como optimización, van a notar bastante esto. Así que siempre hagan esto, de cargar los programas y verificarlos. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que cuando yo cargué el programa, yo le pregunto con el comando Python-B y me dice que está el Python 3.7.3 actualmente utilizado. Yo les comenté que la gracia también del sistema de módulos es que ustedes pueden cargar distintas versiones de los mismos programas. Entonces, por ejemplo, yo querría después pasar a utilizar la versión 2.7.15 de Python, que es otro branch de Python, y aquí efectivamente puedo cargar en la versión del Python, siempre y cuando que esté disponible, pero como el programa que les mostré antes, o el comando, está disponible, lo cargo nuevamente, y ahí con el Python-B me está indicando que efectivamente estoy utilizando ahora el Python 2.7.15. Entonces, esos son los comandos los más simples. El resto son temas de eliminar, que en realidad no se utilizan tanto, pero lo que tienen que tener claro ustedes es cómo busco yo mi programa, y después cómo yo cargo mi programa para poder utilizarlo en mi simulación. Estos mismos comandos que yo estoy mostrando acá en la consola van a ir después también en mi script, en el script que yo les mostré anteriormente, que estamos utilizando. En este script, la segunda parte es donde yo pongo todos estos programas. Yo pongo, por ejemplo, el ml Python / 3.7.3, y ahí él automáticamente me va a cargar como estos programas que quiero utilizar. Eso es la parte, les tiene que quedar bastante claro respecto al tema de utilizar los módulos que tenemos instalados nosotros. Eugenio, ¿Qué? ¿Sí? duda. ML Spider para buscar, ML para listar los programas que yo tengo, o sea, los módulos que tengo cargados, pero no me quedó claro cómo cargarlos directamente. Ya, para cargar es el ML, pero además tienes que darle el nombre del programa que tú quieres cargar. Con la búsqueda que tú hiciste anteriormente te entrega estos resultados. Entonces en esta te van a entregar estos resultados. Entonces, por ejemplo, yo veo que quiero cargar el Python 2.7.15 y hago ML y le doy este nombre, Python.2.7.15. O en este caso el Python, perdón. En caso de no especificar la versión de Python y solamente escribir Python, tratar de cargarlo, ¿la carga falla o carga uno por default? Ya, es una buena pregunta. Por defecto siempre va a estar, si ustedes nos indican la versión, se va a cargar siempre la última versión compilada, o que la que nosotros dijimos que quede por defecto.
generalmente siempre es la última. Entonces, por ejemplo, si yo ejecutara el ML Python solo en este momento, él me va a cargar la última que tenemos instalada, que es la 3.8.2, creo, si no me equivoco, que es la última que nosotros instalamos. Así que eso va a pasar si ustedes no indican la versión. De todas maneras, igual ahí si es que les va a dar algún error o algo así, si es que pasara algo distinto. Pero la verdad es que es bastante simple. ML Spider, el nombre del programa para buscar, y ML, el nombre del programa con la versión para poder cargarlo. Con esos dos comandos, ustedes ya van a poder utilizar todo el software disponible en el clúster. Ya lo mostré anteriormente, que era el comando SQ, que lo que les va a permitir a ustedes es monitorear la tarea, o ver en qué estado está la tarea actualmente. En este caso, como les dije, aquí hay una tarea que está en ejecución, el job ID ya es el que les indicó, y además acá está el nodo donde se está ejecutando la tarea. Entonces esto es importante, cosas que a ustedes les van a servir. ¿Y por qué acá está remarcado el nodo donde se está ejecutando la tarea? Y es porque ustedes, así como se pueden conectar al clúster, a los nodos estos de acceso, para que ustedes puedan ejecutar sus simulaciones, ustedes también podrían entrar de la misma forma con SSH al nodo donde tienen ustedes ejecutando esta tarea. ¿Por qué querríamos ingresar a uno de estos nodos? Para ver cómo se está comportando mi tarea. Esto ya es monitoreo de mi tarea, de cómo se está comportando, si está utilizando correctamente los cores, si no estoy utilizando, no sé, la memoria RAM, cómo se está utilizando, cosas así. Un comando más simple que nosotros vamos a utilizar para el tema de las simulaciones, o para monitorear las simulaciones, es el comando htop, que es un comando que existe en Linux, que lo que les va a mostrar es, por ejemplo, yo acá entré a un nodo donde yo estaba ejecutando mi simulación, en este caso el CN042, hice SSH, CN042, ingresé, me va a pedir la contraseña obviamente, y ahí al ejecutar el comando htop, él me va a mostrar esta vista que está acá. ¿Qué es lo que, para poder interpretar esta vista, es básicamente, arriba están enumerados todos los núcleos que tiene cada uno de estos nodos. En este caso estoy en un nodo de la partición Slims, que si recuerdan tiene 20 cores, entonces me muestra los 20 cores. Me va a mostrar acá los cores que están siendo utilizados. Si ustedes se fijan, acá hay 2 cores que están siendo utilizados al 100%, los otros están libres, disponibles. Acá también me va a mostrar la memoria que se está utilizando en este momento, que es 1.56 según lo que aparece. Y acá abajo aparece la lista de todos los procesos que se están ejecutando en ese nodo, donde dentro de todos los procesos van a aparecer nuestras tareas. Entonces, si ustedes se fijan ahí, justamente, hay un usuario que se llama nperinet que está ejecutando justamente una de las tareas en ese nodo. Ahí ustedes obviamente se van a encontrar, la idea es que ustedes vean su usuario. El htop permite filtrar con la letra U. Ustedes pueden filtrar por su usuario para que les muestre solamente sus tareas. Es una forma de... En este caso puedo ver lo que otros usuarios están corriendo también. Exactamente. Aquí les va a mostrar, pero les va a mostrar de esa forma, como aparece acá. Les dice que el usuario nperinet está lanzando un comando que dice llrk4.x. La verdad es que no se sabe más detalle de eso. Es lo único que ustedes van a poder ver en realidad. Nada más se puede ver. Lo más importante va a ser acá eso, para el tema de monitoreo, ver cómo se comporta el uso de la CPU o no. Otra forma de monitorear también es utilizando una herramienta que tenemos nosotros, una herramienta web que se llama Ganglia, que ya es más gráfica, no tienen que ingresar por consola, donde están todos los nodos que nosotros tenemos en nuestra infraestructura, donde ustedes van a poder consultar un nodo específico donde tengan sus tareas corriendo. Por ejemplo, acá yo puedo revisar un nodo, que es el CN042, y aquí me muestra la carga del nodo, me muestra también el uso de la memoria, todo esto en la última hora, y también yo podría revisar, por ejemplo, si tengo una tarea que dura 30 días, yo podría revisar hasta 30 días para atrás cómo se ha comportado mi tarea. Eso es para que ustedes puedan sacar como conclusiones para las próximas simulaciones, o para ver también si es que se está comportando mal la tarea, no está haciendo lo que ustedes creen, para que también la puedan cancelar y puedan resolver algún problema que tengan. Entonces todo este tema de monitoreo es bastante importante. Probablemente al principio, cuando estén recién trabajando en el clúster, les va a costar un poco esto el tema del monitoreo, pero como les digo, siempre traten de utilizar siempre las herramientas gráficas, y después ya pueden pasarse a las otras herramientas como el htop, que es el que les mostré. Hablamos de CPU, ¿cierto? Estamos ocupando los procesadores de la máquina. Les comenté también que tenemos la GPU, también tenemos memoria RAM, harta memoria RAM para que ustedes puedan simular. Y también otra cosa importante que es lo que les comenté, que también nosotros les asignamos espacio de disco. Cuando se les crea la cuenta, se les dice, tienen tantas CPUs para poder lanzar, y además también tienen cierta cantidad de espacio donde ustedes pueden copiar todos sus archivos, ustedes pueden guardar sus simulaciones temporalmente, para después que después se las lleven a un lugar o a otro lugar.
hay un comando que les va a servir a ustedes para poder ir revisando cómo va, digamos, el estado actual del espacio que ustedes les fue asignado. Entonces, por ejemplo, este comando, que es el LFS quota -HU, en este caso el usuario, donde yo puedo poner acá mi nombre de usuario. Si mi usuario fuera eguerra, yo acá en vez del $user, yo voy a poner eguerra/home, me va a decir, lo primero, el límite, que es el espacio que se me asignó a mí. Entonces, por ejemplo, en este caso a la cuenta se le asignaron 80 GB y actualmente lleva utilizado 4.99 GB de espacio. Eso les va a servir a ustedes para eso, para consultar el espacio que llevan utilizado temporalmente. ¿Por qué lo van a utilizar en algún momento? Porque de repente, no sé, si sus simulaciones utilizan mucho espacio, se les va a llenar la cuenta. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando ustedes lancen nuevas simulaciones, muy probablemente les va a salir un error de que no tienen espacio libre en esto. Entonces, si llegan a tener un error de ese estilo, consulten cómo está el espacio y eventualmente van a tener que liberar recursos. Creo que hay varias preguntas en el chat. Pero Ginés ha ido como respondiéndolo de todas maneras. Sí, parece que ya las respondió todas. Otros comandos que también podemos utilizar, que ya son como más avanzados, es para poder ver, por ejemplo, detalles o consultar informaciones de trabajo que tengamos tareas, o sea, que tengamos, perdón, ejecutando en el clúster. El comando es scontrol show job, y aquí ustedes van a poner el ID, que es el que les mostré anteriormente que les entregó el clúster. ¿Qué va a pasar con este comando? Que les va a entregar mucha más información. La verdad es que, como les digo, esto ya quizás para usuarios más avanzados que quieran ver más información, pero cosas que aparecen acá, por ejemplo, es, no sé, aparece el usuario en este caso, el grupo al que pertenece que está lanzando tareas, cosas como la QoS, la prioridad, que es otra de las cosas que hablamos anteriormente, aparece acá el factor, el estado de la tarea actualmente, en este caso que está running o corriendo, los tiempos también, me dice, por ejemplo, cuánto es el tiempo que lleva actualmente en ejecución, el runtime, me dice el time limit, que es el tiempo total que yo podría estar ejecutando mi tarea. En este caso era una tarea antigua, entonces solamente podía estar hasta 3 días en ejecución. Y aquí, por ejemplo, me dice cuándo fue lanzada mi tarea, cuando yo la lancé al clúster, que es el submit job. Y después acá me dice cuál es digamos, el día o la hora cuando partió mi tarea. Porque tienen que recordar que no necesariamente si yo lanzo mi tarea ahora, va a entrar de inmediato en ejecución. Entonces estos pueden variar. Va a depender mucho de los recursos disponibles en el clúster. Y acá más información, la partición, obviamente los recursos que ustedes están solicitando y cosas así. Así que eso, aquí llegamos por fin a la primera parte, que me quería tomar un poco más de tiempo porque es bastante importante esta parte de introducción al clúster que les va a servir a ustedes ya para poder hacer simulaciones. Toda la parte que viene avanzada ya tiene que ver con gente que efectivamente ya lleva mucho más tiempo en ejecución en el clúster, ya sabe un poquito más. Igual lo vamos a ver ahora al final del curso, les vamos a mostrar, y también hay un ejercicio asociado a esto. Entonces ahora lo que correspondería es que ya con esta parte inicial, si es que no hay preguntas, pasaríamos a hacer la resolución de los ejercicios, que es la guía que les mandé, que la idea es que lo tengan todo abierto, y ahora pasaríamos a trabajar en esta forma de los grupos que nosotros designamos. Así que no sé si hay alguna pregunta. A ver, aquí ahora internamente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la distribución de los grupos, como les comentábamos. Cada uno de estos grupos tiene una persona que digamos es como el coordinador, que va a ser la persona que, digamos, va a responder después cuando yo les pregunte por las preguntas. La idea es que sí, obviamente, todos estos grupos trabajen todos, digamos, como que aporten, den su perspectiva para el tema de la respuesta, y nosotros nos vamos a ir, digamos, paseando por los grupos. Son como se van a crear como grupos independientes para hacer preguntas cómo van y cosas así. La idea es que en la próxima hora, yo diría partiendo, no sé, podemos hacer como un pequeño break de 5 minutos, partir, y 1 hora para que ustedes puedan resolver los problemas, y después retomamos obviamente como en la sala grupal, y ahí vamos a ir haciendo la revisión de estos ejercicios. Dudas, no sé, cualquier persona que tenga duda ahora, que abra el micrófono y pregunte. No sé si Ginés también o Alberto también quieren hacer quieren decir algo respecto a la metodología que vamos a utilizar, que está escrita de hecho en el documento para que la lean, cuál es la metodología, y eso. Sí, ¿no? Eugenio, solo un detalle, ¿has dicho hacer todos los ejercicios y después volver aquí, o ir haciendo ejercicio? A ver, una de las cosas yo creo es que hagamos los primeros 7 ejercicios.
No sé, lo podemos ir viendo. O sea, podemos ir haciendo uno a uno, vamos haciendo la revisión, o que hagamos los 7. No sé, como ustedes quieran. No sé, parece que no estaba escrito así la metodología, ¿no? Estaba escrito ejercicio a ejercicio, es lo que ok, sí. la planificación inicial. O Sí, sea, básicamente, si pudieras compartir lo que teníamos previsto era compartir el PDF en pantalla, vale, leer el enunciado del primer ejercicio, ver si todo el mundo lo entiende para que puedan hacerlo y ya que se vayan a los grupos para hacerlo. O sea, yo a lo mejor el primer ejercicio lo haría así. Si vemos que fluye, podemos a lo mejor abrir un poco más grande y hacer varios ejercicios de golpe. Ok, a ver, espérate, ¿alguien dijo algo? Si quieres lo comparto yo, igual me lo tengo... Sí, ahí justo lo está... está... El látex, pero me lo descargo en un momento. Si lo tienes a mano, ábrelo, y si no, yo lo voy a tener en 10 segundos. Vale, aquí lo tengo. No sé si se está viendo. Sí, sí se ve. Ya, ok, ahí abrí el PDF. Espérate, alguien parece que preguntó si un pequeño descanso, no sé. Que habías dicho que íbamos a tomar un descanso primero. Sí, por eso podemos tomarnos como 5 minutos y para que retomemos y ahí explicamos todo esto. Mostramos los ejercicios y leemos el enunciado para que paremos, porque igual creo que llevo 1 hora 20 y no he parado. Así que yo creo unos 5 minutos, a las 3:25 retomamos y ahí empezamos a leer los enunciados del problema. ¿Les parece? Bueno, las que volvieron ya, estamos ahora haciendo el tema de los grupos que les comenté. De hecho, ahí en la pantalla tengo compartida la metodología, para que también ahí ustedes todos tengan el tema del PDF, donde están los ejercicios. Mientras voy a ir leyendo la metodología, que es lo que les comenté, igual todos lo tienen ahí, pero a ver, básicamente se refiere a que nosotros vamos a plantear, bueno, está la división de los grupos de trabajo, obviamente, donde existe en cada uno un coordinador, ya cada uno sabe quiénes son los coordinadores. Ellos tienen acceso, digamos, al SSH, al clúster, donde ellos tienen que acceder para que ustedes vayan haciendo las pruebas y resolución de los ejercicios. Lo que vamos a hacer yo en este caso es que voy a plantear los ejercicios que tengo acá en este PDF. La idea es que ustedes me hagan alguna duda si que tienen respecto al tema del ejercicio. Luego nosotros hacemos, en el programa acá en Zoom, hacemos la división de la clase en los grupos por un tiempo prefijado que vamos a decir. En este caso tenemos nosotros como presupuestado 5 minutos por cada resolución de cada una de las tareas, entonces vamos a ver como 5 minutos para que ustedes trabajen en cada una de estas preguntas. La pregunta 1, por ejemplo. Nosotros vamos a ir paseándonos por estas salas y vamos indicando si es que necesitan un poco más de tiempo, le vamos preguntando y le vamos a ir asignando. Y después finalmente, cuando ya están los tiempos, digamos, nosotros vamos la idea es que después todos ustedes estén en la sala principal y ahí nosotros vamos a ir preguntándole respecto de las preguntas. ¿Cuál es la gracia del coordinador, digamos, de cada grupo? Es que pueda compartirles pantalla internamente en cada uno de estos grupos y para que ustedes también tengan, obviamente, todo el micrófono abierto y vayan resolviendo y vayan diciendo, mira, yo creo que debería ser de esta forma, a ver, hagamos estas pruebas. Pues la gracia es que una persona ahí debería como compartirles esta consola, que son los coordinadores. Si necesitan ayuda, obviamente, nosotros, como les comenté, nosotros vamos a ir accediendo a estos grupos, nos pueden ir haciendo consultas para que ir resolviendo. Y después vamos a nosotros a activar el temporizador, que es para que todos vuelvan automáticamente en cierto tiempo a la sala principal. Y ahí nosotros vamos a seleccionar cualquiera de los grupos y la idea es que ahí comparta pantalla y nos vaya comentando respecto a las resoluciones que llegaron como grupo. Y ahí las vamos discutiendo. Si quieres leer el primer ejercicio por mientras. Sí, eso. Entonces voy a partir con el primer ejercicio. Que es el ejercicio 1, en este caso, la primera dice, lanzar en la partición slim del FTraru, ejecutando el comando hostname con el comando srun. ¿Qué es lo que hay que ejecutar en este caso? Con un único proceso, con dos procesos iguales en distintos nodos, y lanzando un proceso que tenga 2 cores reservados. La pregunta 2 dice, anotar cada uno de los comandos ejecutados y la salida de los mismos. Entonces, la idea es que ustedes vayan ejecutando todos estos comandos anteriormente en la consola, en este caso el coordinador, que es el que tiene acceso, y vayan anotando la salida, puede ser en el TXT, después para que nosotros les vamos a preguntar y ustedes vayan consultando. En la parte 3 de este mismo ejercicio se pregunta, en la partición slims, ¿cuántos cores puedes reservar por proceso? ¿Por qué es ese número? Y después dice, es igual en la partición general, ¿qué ocurre si reservas más cores de los disponibles?
Estas son preguntas que no son, digamos, tan prácticas, sino que más tienen que ver con conceptos que nosotros hemos visto del clúster. Y finalmente la pregunta 4 de esta primera es, ¿qué ocurre si no se especifica la partición a ejecutar? Entonces, ahí hay varias preguntas que algunas son directamente en práctica y tienen que ejecutarlas en la consola, y hay otras preguntas que tienen que ver con conceptos que nosotros mencionamos en la presentación. La tienen disponible, entiendo yo, el PDF, así que igual lo pueden ir consultando. Así que esas son todas las preguntas del primer ejercicio. Dudas que tengan respecto de esto, me las pueden hacer ahora, antes de que pasemos a esta separación de los grupos. Bien, yo ya puse, si no hay ninguna pregunta, yo igual ya he puesto ahí la lista de los coordinadores de cada uno de los grupos, del 2 Juan Pablo, del 3 Carolina Valdivia, del 4 María Fernanda, del 5 Mauricio Morales, del 6 Alberto Martín, del 7 Nicolás Espinosa. Ah, y se pegó ahí mal. Bueno, hasta Nicolás Espinosa, lo demás simplemente se ha pegado mal. Sí. Se pegó doble. Así que, dicho esto, partimos a hacer los grupos y ya digo, vamos a pasar por la sala para ver si hay alguna duda, tanto Eugenio como yo. Así que voy a partir a iniciarlo. En algún momento, cuando quede un minuto, lo que vaya a ver, nosotros vamos a ir pasando por los grupos. Cuando veamos que más o menos los grupos van terminando, vamos a terminar la sesión de grupos para volver a la sala principal. Y vaya a haber un contador de 60 segundos. Ahí eso significa que cuando hayamos dado terminar la sesión nos quedarán 60 segundos para volver a la principal. Así que, bueno, nos vemos dentro de un ratito en la principal. Dale. ¿Alguien pregunta algo? Una consulta, ¿el audio para hablar con ustedes en general acá va a seguir activo cuando estemos en la otra sesión, o no? ¿O el chat o algo? El chat cuando nos tiran las salas, quedamos solos en las salas a menos que los moderadores se ingresen manualmente ellos. Entremos, sí, nosotros vamos a entrar a la sala, así que ustedes nos pueden preguntar. Sí, pero tenemos que entrar, no hay manera de... La sala principal no va a haber nadie y no volver, o sea, vosotros tenéis la opción de volver a la sala principal, por favor manteneros en la sala de grupo hasta que terminen la cuenta atrás y volvéis a la sala principal todo. Ya digo, nosotros vamos a ir saltando por si hay alguna duda. Ok, ¿y el chat también se desactiva? El chat que tiene desde la propia sala, es distinto, me parece, ¿no? Okay. Ya aparece una alerta para que, como levantar la mano para que los moderadores puedan saber que ese grupo está buscando ayuda. No, creo que no. O sea, si encontráis alguna herramienta, después nos comuniquéis después del primer ejercicio, pero nunca hemos hecho esto y creo que la única opción es que nosotros pasemos por la sala y que veamos si hay alguna duda. Nosotros como administradores podemos mandar un mensaje a todos, en broadcast, a todos los grupos, pero al revés no, creo. No se puede hacer. Así que bueno, iniciemos, ya digo, nosotros vamos a ir saltando, no os preocupéis. Si tenéis alguna duda y nos preguntáis. Sí, vamos a ir a turnar. Hola. Listo, comenzamos. Vamos.